El año 2020 será recordado por generaciones, una época en la que todo cambió, cuando la rutina y lo cotidiano se transformaron en algo inalcanzable, cuando los brazos y los rostros desenmascarados se convirtieron en algo extraño y distante. El mundo, tal como lo conocíamos, sufrió una conmoción que no había experimentado en décadas, quizás en siglos. El COVID-19, más que una enfermedad, se convirtió en el epicentro de un cambio masivo que sin previo aviso sacudió a todos y cada uno de los pilares de nuestra sociedad. Desde entonces, nada en el mundo ha vuelto ni volverá a ser lo mismo. Desde los rascacielos de Nueva York hasta las aldeas más remotas de Asia, la pandemia lo tocó todo, cada rincón del planeta. Sin embargo, a medida que el mundo luchaba contra el virus, surgió una nueva conversación, una que se centró en la vida después de la pandemia. ¿Cómo será el mundo después del COVID-19? ¿Qué cambios va a traer consigo? ¿Cómo una élite puede aprovechar una reconstrucción de nuestra sociedad? Fue en ese ambiente de incertidumbre y desesperación que emergió esta gran idea, la del gran reseteo. Un término que por un lado invoca para quienes lo hicieron la esperanza y para otros miedo. ¿Será este reseteo una oportunidad de corregir los errores del pasado y crear un mundo mejor? ¿O una excusa para implantar una nueva estructura de poder y control? Imagínate esta escena, una inmensa sala llena de luz con una mesa redonda en su centro. Alrededor de ella las figuras más prominentes y poderosas de la economía, de la política y de la tecnología en el mundo. Representantes de naciones, corporaciones y organizaciones que se han sentado ahí para moldear el rumbo de nuestra humanidad. Es una cumbre de mentes brillantes, cada una con sus propias visiones y agendas discutiendo qué será de nuestro futuro. El silencio es palpable, la tensión es evidente, se siente como un momento crucial, un punto de inflexión. Se debate sobre cómo reconfigurar la economía global, cómo redefinir el concepto del trabajo, cómo redistribuir las riquezas, cómo garantizar que los recursos del planeta sean distribuidos según su plan. Se habla de tecnologías emergentes, de inteligencia artificial, de cómo la digitalización puede ser una herramienta para conectar a las personas y al mismo tiempo una amenaza potencial para nuestra privacidad y nuestra autonomía. La mesa redonda es una metáfora, amigos, una metáfora perfecta de cómo las decisiones que afectan a billones son tomadas por unos cuantos. Y de esto se trata este libro, El Gran Reseteo. La propuesta de reiniciar, de volver a empezar de cero, de redefinir nuestra sociedad post-pandemia. La idea que nos quiere vender este libro es que podemos tomar esta crisis, una de las más grandes en la historia moderna, y usarlas como un trampolín para crear un futuro más brillante y equitativo. Es poderosamente atractiva esa idea, pero ¿es eso realmente lo que ellos dicen? ¿O hay un plan oculto detrás de este gran reseteo? Piensa en esto. Si decimos resetear el mundo, eso quiere decir que alguien ya tiene el control del botón. Al contemplar la redefinición de nuestra sociedad, surge una pregunta. ¿Quién decide cuáles serán las nuevas reglas? ¿Y qué pasa si detrás de esta visión utópica se esconde una agenda oculta no tan altruista? ¿Desde cuándo un grupo selecto y poderoso tiene semejante control sobre nosotros? Nadie los eligió. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos quiénes son realmente y sin embargo proponen un reinicio global guiado por sus propias directrices y condiciones. Parece que en esta nueva visión nosotros pasamos a ser simples peones en un vasto tablero, relegados a la periferia de las decisiones que afectarán directamente nuestra existencia. Déjenme presentarles a los dos principales autores de este libro, que proponen un nuevo orden mundial. Klaus Schwab y Thierry Malleret, dos nombres que quizás para muchos eran desconocidos hasta hace poco, pero que en el contexto de la pandemia y su obra COVID-19, El Gran Reseteo, han tomado un protagonismo inusitado en las discusiones globales. Sus visiones, sus influencias y sus percepciones sobre el mundo post-pandemia son ahora el centro de atención y el análisis de muchos foros. Klaus Schwab nació en Ravensburg, Alemania, en 1938.
Schwab es el fundador y el presidente del Foro Económico Mundial, una organización internacional que reúne a líderes empresariales, políticos, académicos y otros líderes de la sociedad civil para debatir el futuro de nuestra humanidad a través de lo que ellos llaman retos globales. Pero, ¿quién es realmente este hombre más allá de sus títulos y responsabilidades? Schwab se define a sí mismo como un visionario, ingeniero y economista de formación. Tiene una capacidad innata para ver más allá del horizonte, evidentemente, para anticipar tendencias y comprender las ramificaciones de las decisiones tomadas hoy en el futuro de la humanidad bajo su propia perspectiva. A lo largo de su carrera ha sido testigo y actor principal en innumerables cumbres y encuentros que han definido el rumbo del mundo. Y dice que a través del Foro Económico Mundial ha impulsado agendas y debates sobre temas tan variados como la inteligencia artificial, el cambio climático, la inclusión social y, por supuesto, su plan para resetear al mundo después de la pandemia. Luego está Thierry Malleret. A diferencia de Schwab, Malleret no es tan conocida en la esfera pública, pero su influencia en los círculos de poder y la toma de decisiones es indiscutible. Como analista económico, ha trabajado en instituciones muy prestigiosas como el Banco Mundial y ha asesorado a gobiernos y corporaciones multinacionales. Malleret posee una visión aguda y analítica de los fenómenos económicos y sociales, y eso le permite desentrañar las complejidades y presentar esos escenarios ficticios que hoy quieren que dirijan al mundo. Desde su visión presentan un mundo que, aunque sacudido hasta sus cimientos por el virus, dicen, según ellos, que tiene la oportunidad de reinventarse, de reconfigurarse en algo más resiliente, más justo y más humano. El gran reseteo, una frase que ha capturado la imaginación global y ha suscitado toda clase de debates, teorías y preocupaciones. Si bien la idea de un reseteo es en sí mismo un nuevo comienzo, una oportunidad para corregir errores del pasado y emprender un nuevo rumbo, es innegable, amigos, que este concepto, tal como lo presenta este libro, también ha encendido alarmas sobre las verdaderas intenciones detrás de esto. Los autores nos presentan este gran reseteo como una oportunidad magnífica. La pandemia, con todo el caos, la destrucción y la incertidumbre que han traído, han dejado al descubierto muchas de las grietas y fallos de nuestro sistema global. Pero si hacemos una mirada un poco más crítica y escéptica, esto también podría ser totalmente un reseteo diferente de una pequeña élite. Si bien la idea de rectificar las desigualdades y reformar la economía suena bastante tentadora, ¿quién va a decidir cómo se realiza ese reseteo? ¿Quién tiene el poder de definir qué sistemas se destruyen y cuáles sistemas se construyen y bajo qué criterios? Históricamente, las crisis han sido momentos en que las élites siempre consolidan su poder. El miedo, la urgencia y la confusión crean el ambiente propicio para que se tomen decisiones rápidas, a menudo sin el escrutinio y sin la participación del mundo. En este contexto, amigos, esta idea de un gran reseteo puede ser vista como una estrategia de las élites globales para fortalecer su control sobre los recursos, sobre nuestras economías y también sobre la población. Y luego resulta paradójico y hasta cuestionable que una catástrofe sanitaria global que ha llevado a la pérdida de millones de vidas sea percibida por los autores de este libro como una gran oportunidad. No obstante, la historia nos ha demostrado que la crisis, por devastadoras que sean, también pueden ser motores de cambio positivo. La posguerra, por ejemplo, dio paso a la creación de instituciones internacionales, de acuerdos de paz y de medidas de bienestar social en muchas partes del mundo. Pero lo que realmente está en juego con el gran reseteo es quién y cómo se toman las decisiones sobre el futuro que queremos construir. El peligro reside, amigos, en una implementación de lo que llaman top-down, donde unas pocas voces determinan el curso de la acción para el resto de la humanidad. El reto entonces es garantizar una verdadera participación democrática y no que un par de sujetos nos digan cómo tiene que resetearse el mundo y su visión retorcida de para dónde debería de construirse y dirigirse nuestra humanidad. Y cuando observamos la narrativa presentada en este libro, es inevitable cuestionar cuánto de su contenido es un análisis genuino y cuánto es una agenda cuidadosamente elaborada. La naturaleza misma de la propaganda es persuadir, es influir en nuestra percepción y en última instancia dirigir la acción hacia un objetivo específico. El argumento central de este libro es que el mundo tal como lo conocemos ha llegado a su fin y que es necesario un nuevo orden global. No es una idea nueva.
A lo largo de la historia, tras cada crisis significativa, siempre han surgido voces que proclaman la necesidad de un comienzo nuevo. Lo que diferencia esta obra es su enfoque en la solución propuesta. Un gran reseteo, a primera vista, que puede parecer una llamada alentadora para corregir lo que el mundo tenía mal. Pero una mirada más detallada, amigos, revela capas adicionales de significados y posibles motivos ocultos detrás de este plan. Para comenzar, es importante recordar quiénes son los autores del libro. Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, tiene conexiones y alianzas con las élites económicas y políticas del mundo. Terry Malleret, con su profundo conocimiento económico, también pertenecía a círculos influyentes. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿se está presentando una visión que beneficia principalmente a estos círculos de poder? Cuando el libro habla de redistribución de la riqueza, podría interpretarse de dos formas. Por un lado, podría referirse a una reestructuración económica donde los más ricos pagan más y los beneficios se reparten de una forma más equitativa en la sociedad. Pero por otro lado, amigos, también significa una consolidación de riqueza y recursos en manos de una pequeña élite de corporaciones y justificando en nombre de la eficiencia o de la gestión centralizada. El nuevo orden propuesto también en este libro podría verse como un esfuerzo para centralizar aún más los mecanismos de control sobre nosotros, utilizando como pretextos la crisis del COVID-19, como un catalizador para impulsar cambios que, en circunstancias normales, no hubiéramos aceptado nunca. Si las decisiones sobre cómo se debe estructurar la sociedad económica global se toman principalmente en foros cerrados de líderes y expertos que nadie los eligió y nadie conoce, existe un riesgo muy grande de que las perspectivas y las necesidades de la población en general queden marginadas. Además, amigos, el libro presenta una visión de un mundo altamente tecnológico y digitalizado. Si bien la tecnología puede ser una herramienta poderosa para el progreso, también puede ser un medio para controlarnos, para monitorearnos y para oprimirnos. En teoría, su objetivo es crear una sociedad más equitativa en la que todos tengan acceso y a las que todos tengan las mismas oportunidades y recursos. En la práctica, sin embargo, la manera en que se lleva a cabo esa distribución puede ampliamente variar de lo que nos dicen y no va a coincidir con lo que nos venden. Dentro del contexto del gran reseteo del COVID-19, la redistribución de la riqueza se presenta como un pilar para reconstruir al mundo pospandemia de una forma más justa. Pero aquí está el truco de la propuesta. Vista desde una perspectiva más crítica, nos lleva a hacernos algunas preguntas. ¿Qué métodos se van a utilizar para redistribuir la riqueza? ¿Quién va a estar a cargo de esa redistribución? ¿Y bajo qué criterios se van a tomar esas decisiones? Al analizar la idea de un control centralizado, amigos, también emerge una imagen compleja. Si por un lado, un sistema centralizado puede garantizar una implementación más rápida y eficiente de políticas y estrategias, por el otro puede generar un poder desmedido en manos de una pequeña élite. La concentración de poder es muy peligrosa, porque puede dar lugar a abusos, a corrupción y a decisiones que no reflejan necesariamente el bienestar de la mayoría. Un punto crítico en el libro es el papel de las élites globales y las grandes corporaciones. Si bien estas entidades pueden tener recursos significativos para impulsar cambios a gran escala, también pueden tener intereses propios que no necesariamente se van a alinear con los nuestros. Una visión centralizada del mundo como los que propone esta pequeña élite puede terminar beneficiando precisamente a ellos. Por otro lado, está la pregunta sobre quién decide cómo se redistribuye la riqueza. En una sociedad democrática, las decisiones sobre redistribución deberían ser el resultado de un proceso participativo, donde diversas voces y perspectivas sean tomadas en cuenta. Pero ¿qué pasa cuando esas decisiones las toma un pequeño foro cerrado, perteneciente a una pequeña élite también, que nadie eligió y que nadie los conoce? Y luego está la preocupación sobre qué voces están siendo silenciadas en esta narrativa del gran reseteo del COVID-19. Aunque el libro presenta una visión del futuro, es esencial reconocer, amigos, que no es una visión única posible. Hay múltiples perspectivas y propuestas sobre cómo debería de ser el mundo pospandemia, desde movimientos sociales y comunitarios hasta académicos expertos de diferentes campos. ¿Por qué es esta la única visión pospandemia que debemos de seguir y debemos escuchar en una agenda mundial? La idea de un plan de control merece escrutinio. Si bien el control puede ser necesario para implementar ciertas políticas, también puede ser utilizado
para restringir y aplastar nuestras libertades, para limitar nuestra autonomía individual y colectiva, y para consolidar aún más el poder en manos de unos pocos. La historia está repleta de ejemplos como estos, donde bajo el pretexto de proteger o mejorar a la sociedad, terminaron causando un daño más que un beneficio. Vivir en una era de cambios constantes y a veces abrumadores nos empuja a replantearnos el núcleo de nuestras creencias. La propuesta de un gran reseteo, como nos la quieren vender Klaus Schwab y Thierry Malleret, nos lleva directamente al corazón de estas preguntas. Pero más allá de las propuestas específicas del libro, es importante, amigos, que como sociedad nos formulemos preguntas que nos guíen a saber qué hay detrás de estas intenciones. ¿Son arquitectos o espectadores de nuestro destino? Al enfrentarnos a la idea de un gran cambio dirigido desde arriba, tenemos forzosamente que preguntarnos: ¿queremos ser simples espectadores de un destino que otros han trazado para nosotros sin tomarnos en cuenta? Esta pregunta no solamente, amigos, se refiere a las decisiones políticas o económicas, atañe a cada elección que hacemos en nuestro día. ¿Estamos eligiendo de manera consciente o simplemente nos dejamos llevar por una pequeña élite? Luego está el tema de una solución mágica o mecanismos de control. Cada vez que se nos presenta una solución que parece abordar muchos de los problemas de nuestra sociedad, es importante preguntarnos si el gran reseteo es realmente una panacea para los males del mundo o es una herramienta de control para consolidar el poder de unos cuantos. Luego está nuestra libertad contra nuestra seguridad. Históricamente, las crisis han llevado a la sociedad a debatir sobre cuánto de su libertad está dispuesto a sacrificar por un sentido de seguridad. Esta no es una decisión binaria, pero en el frenesí por buscar soluciones, podríamos correr el riesgo de entregar demasiado poder y control a una pequeña élite. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a cederles? ¿Cuál es el equilibrio correcto entre libertad y seguridad? ¿En qué momento nos preguntaron si estábamos de acuerdo en ceder nuestra libertad a ellos? ¿A quién beneficia realmente todo este cambio? Detrás de cada gran movimiento siempre hay un gran ganador. ¿Quién es el ganador aquí? ¿Están las soluciones propuestas distribuyendo equitativamente a las personas o están solamente beneficiando al 1% más rico del mundo? ¿Cuál es el costo, amigos, principalmente de no hacer nada? De simplemente leer propaganda como esta sin saber para dónde nos llevan exactamente. Aunque es esencial ser críticos con las propuestas que se nos presentan, también es importante considerar las consecuencias de la inacción. Si rechazamos una idea o un plan, ¿tenemos una alternativa? ¿Qué podría pasar si simplemente optamos por mantener nuestro status quo? ¿Qué papel juega la tecnología en este nuevo mundo, amigos? En un mundo cada vez más digitalizado, es importante que nos preguntemos cómo esta tecnología está moldeando nuestra sociedad. Cada era ha tenido sus propias revoluciones y reconfiguraciones y nos ha llevado como sociedad a nuevos niveles de entendimiento. Pero en este caso, bajo esta perspectiva del gran reseteo del COVID-19, estamos hablando de algo muy diferente, de una reflexión sobre la condición humana en sí misma. A lo largo de la historia, amigos, filósofos como Platón, Rousseau o Marx han ponderado sobre la organización ideal de la sociedad. Mientras que Platón imaginaba, por ejemplo, una república dirigida por filósofos o reyes, Rousseau abogaba por un contrato social en el que los individuos entregaban parte de su libertad a las comunidades en aras del bien común. Marx, por su parte, vislumbraba una sociedad sin clases en la que los medios de producción estuvieran a manos de la comunidad. Aunque todas esas visiones eran muy diferentes, ¿cuál es la mejor manera de garantizar y organizar a nuestra sociedad para maximizar el bienestar y la justicia? Ahora parece que ya tenemos a un nuevo ganador, el gran reseteo del COVID-19, que se sitúa en una tradición filosófica, pero de otro nivel. En un mundo globalizado, en un mundo hiperconectado y ahora profundamente afectado por una pandemia sin precedentes en nuestra era, su propuesta de un nuevo orden mundial resuena con los desafíos y las aspiraciones de nuestro tiempo, pero también plantea preguntas incómodas que tenemos que hacernos. Si aceptamos esta premisa de un gran reseteo, ¿bajo qué términos y condiciones debería de pasar? ¿Quién decide y quién se beneficia? ¿Y cuál es el papel del individuo en este amplio panorama? Esta noción de un reseteo, amigos, implica volver a un estado inicial, a una base desde donde todo desaparece y podemos reconstruir. Pero esta idea lleva consigo una carga muy grande. El filósofo John Locke, que por ejemplo creía que todos nacemos como una pizarra en blanco y que es nuestra experiencia y educación la que nos moldea,
Si aplicamos ese concepto a la sociedad en su conjunto, surge una pregunta especial. ¿Qué valores y principios y conocimientos queremos que se involucren en este nuevo reinicio? ¿Y quién decide por nosotros cuáles van a ser? Claro, ningún libro, por más influyente o profundo que sea, puede dar respuestas definitivas, pero lo que sí podemos hacer, amigos, es reflexionar y abrir los ojos de que si hablamos de un gran reseteo, quiere decir que alguien tiene ya el poder de ese botón. Por cierto, gracias por acompañarme en esta profunda inmersión de un libro que vale la pena leer, COVID-19, El Gran Reset. Si este análisis te ha ayudado a comprender un poco más acerca de esta visión, prepárate porque en el próximo video vamos a abordar un intrigante y controvertido libro llamado Project Blue Beam, de Sergei Monast, un texto que explora teorías conspirativas sobre un supuesto plan para instaurar un nuevo orden mundial a través de sofisticadas proyecciones holográficas y simulaciones tecnológicas. ¿Realidad o ficción? De eso vamos a hablar en nuestro próximo video.